hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este estudio bíblico que vamos a tener este día de hoy, este miércoles. Vamos a dar inicio a este estudio porque estamos en campaña de la Revolución Fundamental. Así que vamos a estudiar sobre este tema, sobre lo que estamos viendo en esta semana en nuestros devocionales. La semana pasada también nuestro tema tuvo que ver con lo que estuvimos viendo en nuestros devocionales, ¿sí? Que era el reencuentro, ¿sí? El reencuentro que tuvimos para iniciar esta campaña, y en esta semana vamos a estar hablando sobre la voluntad. Incluso donde ustedes están leyendo en sus devocionales, pues habla sobre voluntad, sobre esa voluntad que tenemos que tener para dar el primer paso, para experimentar el cambio en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este servicio, a este estudio. Así que lo vamos a hacer primeramente con una oración, ¿ok? Así que les invito por favor que inclinen sus rostros ahí en sus hogares. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, estamos ante tu presencia, amado Dios, en esta hermosa noche, Señor, agradecidos porque tú nos has bendecido, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Padre eterno, porque no nos dejas, nos cuidas, nos guardas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, también porque pones en nuestro corazón, Señor, el hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque tu voluntad se cumple en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nosotros también podamos cumplir tu voluntad, Señor, y hacerla, Padre bendito. Ayúdanos a dar ese primer paso, Señor, para escuchar tu voz, para aprender de ti, para seguirte, Señor, cada día, Padre. Danos sabiduría, inteligencia, Señor, para escuchar tu voz y para aprender de tu palabra y tu mensaje. Ponemos este hermoso tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú, Padre, el que siga moldeándonos y transformando nuestros corazones, Señor. Gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Entonces, es la campaña La Revolución Fundamental, la voluntad. Vamos a hablar sobre voluntad. La revolución es voluntad para iniciar, continuar y terminar la vida en plenitud. Es un proceso largo, no es nada más doy el primer paso y se acabó. No, es para iniciarlo, para continuarlo, ¿sí? Y para terminarlo en nuestra vida con gran plenitud. De todo lo que vivimos, que todas las experiencias que tenemos, nos sirvan para dar ese crecimiento y fruto en nuestra vida, ¿ok? Vamos a leer en nuestras Biblias Mateo capítulo 15 y vamos a leer del 21 al 28. Así que yo les pido por favor busquen ahí en sus Biblias Mateo 15 del 21 al 28. Mateo 15 del 21 al 28. Dice la palabra del Señor así. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer nos está enseñando, ¿sí? En esta historia que nuestro Señor vivió.
en esta situación que nuestro Señor Jesucristo tuvo, ¿sí? Cuando estaba de visita en la región de Tiro y de Sidón, ¿sí? Y esta mujer nos va a enseñar el día de hoy a tener una gran voluntad para dar ese primer paso, ¿sí? Y lo vamos a aprender el día de hoy, ¿ok? Toda revolución es un despertar que nace de una gran necesidad, ¿sí? Cuando nosotros tenemos necesidad, ¿sí? Pues tenemos que tener voluntad y fuerza para poder hacer un cambio y para poder hacer las cosas. Entonces, toda revolución es un despertar que nace de una necesidad. El despertar revolucionario, por supuesto, es un acto de voluntad en el que por una decisión se aprende el camino de búsqueda de soluciones, ¿sí? Cuando sucedieron las revoluciones aquí en nuestro país, esas revoluciones se dieron por una necesidad de cambio en nuestro país, por una necesidad que tenía el pueblo de México de ser diferente y de salir adelante, de tener privilegios, de tener beneficios, ¿sí? Entonces, toda revolución se da porque hay una gran necesidad dentro de las personas. Y cuando las personas se dan cuenta que existe esa necesidad, entonces se despierta en ellos esa voluntad para dar el primer paso y hacer las cosas. Si no hubiera sido por las personas que en el pasado decidieron realizar esa revolución en nuestro país, esas revoluciones armadas en nuestro país, no tendríamos las leyes que hoy tenemos en este país, ¿sí? Y no tendríamos tecnología, no tendríamos tantas cosas, no habría existido el tren, ¿sí? No existirían los medios de transporte que conocemos ahora, ¿verdad? No existiría el correo, no hubiera existido el telégrafo, ¿ok? Entonces, todas estas personas que hicieron esta revolución en nuestro país dieron un primer paso y tuvieron voluntad para generar un cambio. ¿Por qué? Porque había una gran necesidad en nuestro país. Y eso es lo que tenemos que experimentar en nuestro Dios. ¿Sí? Esa gran revolución que vamos a experimentar en nuestra vida es porque tenemos una gran necesidad, una necesidad de Dios. ¿Sí? Dice, decisión y voluntad son claves para que una verdadera revolución se lleve a cabo. ¿Sí? Me encanta esta historia porque conocemos a una mujer que no se detuvo ante nada y que no se echó para atrás por nada, ¿sí? Por nada, o sea, yo me imagino que los apóstoles debieron haber dicho, mujer, cállate, no puedes venirle gritando a Jesús así, ¿no? Incluso Jesús le dijo que no la podía atender, no la iba a atender, ¿sí? Porque la palabra no era para ella, era solamente para los israelitas, ¿sí? Entonces ella tuvo una gran determinación y mucha decisión y no desistió de ello, ¿sí? Tampoco se acomplejó, ¿sí? Sino que insistió hasta conseguir lo que ella necesitaba. Su carácter de mujer perseverante, ¿sí? Es fascinante. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque por sus hijos, por su hija, ¿sí? Ella tuvo esa determinación. A lo mejor tuvo dudas al principio, ¿no? Y bueno, decía, tal vez pudo haber dicho, bueno, ¿y si no me escucha? ¿Y si voy entre tantos hombres y esos hombres me golpean o me sacan a la fuerza de donde está el maestro? ¿Sí? Ella tuvo que haber tenido muchos conflictos, pero sin embargo tuvo la voluntad y tomó la decisión, ¿sí? De ir y buscar la ayuda. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad. Y entonces su carácter fue perseverante, ¿sí? Dice, en la historia de esta mujer encontramos la voluntad como el detalle sobresaliente del relato. ¿Sí? Ella tuvo esa voluntad, ¿sí?
Vemos que al ir a Jesús fue una decisión que había tomado con tal fuerza que no habría nada que la hiciera desistir. Su decisión y voluntad fueron la fuerza que le dio ese impulso. ¿Y qué impulso? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pues le dio ese impulso ante la enfermedad de su hija, ¿sí? Porque ella tenía un problema, ¿sí? Estaba viviendo una situación difícil en su hogar. Entonces la voluntad que ella tuvo para dar este primer paso, para tomar esta decisión, fue la enfermedad de su hija, ¿sí? También, ¿qué otra cosa la hizo tomar esta decisión y tener la voluntad? Fue ante la posibilidad de encontrar en Jesús una solución, ¿sí? Recordemos que a Jesús ya lo conocía mucha gente. Y toda esta gente que andaba siempre alrededor de él y de los apóstoles, comentaban, platicaban qué es lo que había hecho ya en la anterior región, ¿sí? O sea, todo eso, todo lo que Jesús hacía en las regiones anteriores, hacían eco, ¿sí? Hacían eco y llegaban a las siguientes regiones en donde Jesús iba. Y entonces por eso esta mujer decide, tiene esa voluntad para ir y buscarlo, ¿sí? Porque ella decía que tenía tal vez la posibilidad de encontrar en Jesús la solución, que tal vez la escucharía, ¿sí? También su decisión y su voluntad fueron la fuerza que le dio el impulso ante la negativa de Jesús, ¿sí? Su decisión y su voluntad le dieron esa fuerza ante la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y ante también la diferencia de los discípulos, porque, o sea, dijeron, maestro, ya despídela, atiéndela para que ya se vaya, o despídela, dile algo para que se vaya y deje de gritar detrás de nosotros. Pero esa decisión y esa voluntad le dieron ese impulso, ¿sí? Le dieron ese impulso ante la indiferencia de los discípulos, porque tenía una necesidad. También ante los argumentos de Jesús, ante los argumentos de nuestro Señor Jesucristo, Él le dijo, es que este alimento no es para ustedes, ¿sí? Es el alimento para los escogidos, para el pueblo de Israel, ¿sí? Dice, entonces dice, respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y acercarlo a los perrillos. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo le respondió. Pero ella tuvo el impulso, ¿sí? Ella tuvo esta decisión y esta voluntad, ¿sí? Para, para decirle, no, Señor, si aún los perrillos comen de las migajas de sus amos, ¿sí? Entonces ella tuvo esa voluntad de responder ante lo que nuestro Señor Jesucristo le había dicho, ¿sí? Pero ¿qué otra cosa le dio este impulso? Bueno, ante la divinidad de Jesús, ¿sí? Ella conocía a Jesús, ella ya había escuchado de Jesús, de lo que él hacía, ¿sí? Entonces por eso ella decidió, ¿sí? Acercarse, a ver si podía obtener, ¿sí? Ese milagro que ella necesitaba, de que sanara a su hija. Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa de nuestro Señor Jesucristo? Que era tal su fe de la mujer, ¿sí? Que ella le dijo y le respondió a lo que Jesús le dijo. Entonces nuestro Señor, al ver esa voluntad y esa decisión que ella tuvo para poder acercarse a él y solicitarle algo, él le responde y le dice, mujer, tu fe, ¿sí? Es grande y lo que tú necesitas, lo que tú deseas, que sea concedido. Bueno, entonces, de la misma manera, si nosotros tenemos esa voluntad y tomamos esa decisión, ¿sí? De tener esta revolución en nuestra vida, de decidir cambiar, de decidir ser transformados, ¿sí? El Señor también nos va a preguntar, ¿y estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser sano? ¿Realmente lo quieres? Y dependiendo de tu respuesta, es como el Señor va a actuar en tu vida, ¿sí?
Entonces, la revolución fundamental es tener voluntad para buscar, ¿sí? Cuando tú des respuesta a esa pregunta, si estás dispuesto a ser sanado, si estás dispuesto a ser moldeado, si estás dispuesto a seguir la voz de Dios y a cumplir su voluntad en nosotros, sus planes para nosotros, ¿sí? Si tú estás dispuesto a responder con un sí a esa pregunta, entonces tienes que tener la voluntad para buscar, ¿sí? Para buscar, para no conformarte, ¿sí? Para no conformarte con solamente leer algunos capítulos de la Biblia, de conocer solamente algunas cosas de Jesús, ¿sí? Sino que debes de buscar realmente conocer a Dios como es, ¿sí? De realmente estudiar su palabra, ¿sí? Con voluntad, con decisión de aprenderla, pero sobre todo de aplicarla a tu vida para que crea en ti la palabra del Señor, esta revolución, este cambio que necesitas. Entonces la revolución es tener la voluntad para buscar y no conformarnos, ¿sí? No conformarnos a, como dice su palabra, no os conforméis a este mundo, ¿sí? Sino transformaos, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa voluntad para buscar esa transformación que Dios nos da. Y también la revolución es tener voluntad para buscar y para reconocer que algo está mal, ¿sí? Tener la voluntad para quererlo cambiar y para iniciar ese cambio, ¿sí? Entonces, la revolución que nos va a fundamentar realmente en lo que somos, que nos va a dar ese fundamento en Dios, ¿sí? Primeramente es tener un reencuentro con Él y luego tener la voluntad para reconocer que algo está mal, para querer cambiar, ¿sí? Y para iniciar ese cambio, dar el primer paso y decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, transfórmame a mí, cámbiame a mí, Señor. Yo aquí estoy, ¿sí? Y deseo realmente hacer tu voluntad. También la revolución es tener voluntad para no desistir, ¿sí? Primero buscar y no conformarnos y luego no desistir, superar todos los obstáculos, ¿sí? No es fácil, ¿sí? Esta mujer, cuando escuchó que Jesús estaba en su región, pues ella no desistió, ¿sí? No se conformó con el trato que le dieron, no se conformó con las respuestas que le hicieron, ¿no? Sino que decidió, ¿sí? No desistir y superar todos los obstáculos. ¿Por qué? Porque tenía una gran necesidad, ¿sí? Entonces, esta necesidad la hizo, ¿sí? Buscar hacer las cosas por voluntad, ¿sí? Y también no desistir, la hicieron superar los obstáculos, ¿sí? Superó los obstáculos de los discípulos, de la respuesta de nuestro Señor Jesús, de la multitud, ¿sí? Porque incluso eh, eh, ella fue y le dijo a Jesús lo que necesitaba, ¿sí? Le dijo que tenía una hija que la atormentaba un demonio, ¿sí? Pero sobre todo le dijo, hijo de David, ¿sí? Ella estaba reconociendo quién era él, ¿sí? Por su descendencia. Entonces, ella tomó esta decisión por voluntad de no desistir, ¿sí? De superar cualquier obstáculo, ¿sí? Entonces, ella la voluntad la llevó a hacer lo que a ella le tocaba como mamá, buscar una solución para esa condición que su hija tenía, ¿sí? Entonces ella buscó, ¿sí? Hacer lo que a ella le tocaba, lo que a ella le correspondía, también para no rendirse, ¿sí?
y para terminar lo que había iniciado. Había iniciado una, una conversación con Jesús, ¿sí? Y nuestro Señor Jesús le dijo, y ella respondió a ese cuestionamiento que nuestro Señor Jesucristo le hizo, ¿sí? Entonces, la revolución es tener voluntad para no desistir, para superar obstáculos, para hacer lo que nos toca, para no rendirnos y para terminar lo que iniciamos, ¿sí? Entonces estamos viendo que la revolución es iniciar, continuar y terminar, ¿sí? La vida en plenitud, ¿sí? Entonces la revolución que estamos iniciando en nosotros cuando decidimos hacer esta campaña de revolución fundamental, ¿sí? No se va a quedar nada más en haber leído un libro con devocionales. No se va a quedar nada más en recordar qué significaba cada semana la revolución o los devocionales. No, esto va a ser algo que va a perdurar en nuestra vida. Esto va a ser algo que va a perdurar por toda la vida, ¿sí? Hasta que termine nuestro ciclo de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a cumplir el propósito de Dios y su voluntad en nosotros, ¿sí? Entonces la revolución fundamental, ese cambio que nos fundamenta, ese cambio que nos cimenta en la palabra del Señor, requiere un reencuentro y requiere voluntad, ¿sí? Así también la revolución fundamental es tener voluntad para creer, ¿sí? Hoy el devocional del día de hoy hablaba sobre eso, sobre creer. Se comenta en el devocional que hay personas que creen, ¿sí? Pero cuando realmente se necesita que crean, que su fe esté firme, no lo hacen, dudan. Entonces no creen en Dios, no le creen a Dios, ¿sí? Entonces no es creer. Entonces la revolución fundamental es tener voluntad para creer a Dios, activar la mente y el corazón, ¿sí? Eso es la revolución fundamental. Creer, ¿sí? Activar la mente y el corazón, ¿sí? La voluntad la revolución fundamental es tener voluntad para razonar de una manera superior. No nada más es sí, yo creo, sí, sí está bien, pero cuando se presenta una situación difícil, no razonamos de manera superior, ¿sí? Sino que nuestro razonamiento se convierte en algo eh, que hacemos a un lado y actuamos de manera mundana, actuamos de manera que no tiene nada que ver con lo que nosotros tanto hablamos, ¿no? Que Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y cuando tenemos problemas, no creemos y no actuamos de una manera superior. Pero la revolución, ¿sí? La revolución fundamental es tener voluntad, ¿sí? Para razonar de esta manera superior y para dejarte transformar, ¿sí? Entonces, la revolución fundamental que estamos llevando a cabo es, es algo completo, es algo integral. Nos va a ayudar a transformarnos, nos va a ayudar a buscar de manera más consciente, ¿sí? Conocer a Dios, ¿sí? No conformarnos, nos va a ayudar a querer cambiar, a iniciar este cambio en nuestra vida, dejando las cosas, ¿sí? Porque aunque porque si Dios me transforma, Dios me moldea, pero si yo no quiero cambiar, yo no quiero dejar esos malos hábitos, no se puede hacer nada, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa voluntad para cambiar, para iniciar esos cambios, realmente hacerlos, ¿sí? A pesar de todas las críticas, a pesar de todos los obstáculos que se nos
presente, sí, debemos de tener esa voluntad para no desistir, ¿sí? Para no desistir, para seguir adelante, buscando, creciendo, ¿sí? Creyendo solamente, precisamente en nuestro Señor, ¿sí? Entonces, la revolución fundamental de esta semana es tener voluntad. ¿Voluntad? ¿Voluntad para qué? Se los repito, es voluntad para buscar y no conformarnos, voluntad para no desistir y superar obstáculos, voluntad para creer, activar la mente y el corazón, ¿sí? Entonces, ¿realmente quieres ser sano? ¿Realmente quieres que Dios te cambie, te transforme, te dé sanidad? ¿Sí? Si tu respuesta es sí, adelante, hermano. Dios está contigo. Detecta todo lo que está mal en tu vida y decide cambiarte. Da ese primer paso con voluntad, como lo hizo esta mujer al buscar a nuestro Señor Jesucristo porque tenía una necesidad, ¿sí? Si queremos hacer algo en nuestra vida, si tenemos esa voluntad para cambiar, es porque ya hemos reconocido que tenemos una necesidad y que hay un problema en nosotros. Entonces tenemos que decidirnos, ¿sí?, a buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios y cómo yo lo voy a saber? Aquí en su palabra, en la Biblia, ¿sí? Busquémoslo, busquemos hacer la voluntad del Señor. Todos los martes tenemos discipulado, y ese discipulado que realizamos todos los martes a las 8 de la noche nos ayuda a crecer, nos ayuda a conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? Entonces debemos buscar hacer la voluntad y tener voluntad para hacerlo, decidirlo, tener decisión, ¿sí? Tener ganas de hacerlo, ¿sí? Vamos a hacer la voluntad de Dios, poniendo de nuestra parte, decidiendo realizarlo y hacerlo, ¿ok? Para que se genere esta revolución en nosotros, para que este reencuentro que tuvimos con Él dé frutos, para que el reencuentro que tuvimos con Dios dé frutos realmente y podamos seguir creciendo en esta revolución fundamental. Créanme, hermanos, que vamos a seguir siendo confrontados aún más con estos devocionales, ¿sí? Pero serán de gran bendición para cada una de nuestras vidas, ¿sí? Y verán que vamos a salir más fuertes y más comprometidos con el Señor para buscarle y compartirle su evangelio. Así que, hermanos, me dio gusto que estuvieran aquí en este estudio bíblico con nuestra campaña La Revolución Fundamental. Y esta semana estudiamos sobre la voluntad, ¿sí? Me dio mucho gusto que estuvieran aquí conmigo, ¿sí? Y bueno, vamos a saludar a ver quiénes se conectaron. Se conectó nuestra hermana Judith. Saludos, hermana Judith. A la hermana Malena también, saludos. Saludos a Eric. Seguimos orando por él, para que el Señor, le dé a él sabiduría, inteligencia, que le dé guía para poder también salir adelante como adolescente y como estudiante de este nuevo ciclo que está empezando en su vida. Hermana Noemí, Dios le bendiga. También me da gusto saludarle. Qué bueno que pudieron conectarse usted y la hermana Sarita. Saludos a la hermana Sarita. Y si alguien más de su familia está con ustedes, también saludos a todos y cada uno de ellos. También le saludamos a la hermana Dali. Hermana Dali, Dios le bendiga. Qué gusto que pudo conectarse. Sea bienvenida. Dios le bendiga a usted, a su mami y a su hijo. Dios les bendiga ahí en su hogar. Y gracias porque pueden estar aquí en esta reunión de estudio bíblico, así que les pido por favor que si ha sido de bendición, pues todo esto compártanlo con aquellos que lo necesitan, ¿ok? ¿Sí? Bueno, hermanos, vamos a terminar este estudio y después de esto yo les invito que a las 9 de la noche se conecten a la primera guardia, ¿sí? Vamos a hacer nuestro devocional, que también es de gran bendición.
¿Ok? Me dio gusto saludarles. Que Dios les bendiga. Espero que este estudio sea de bendición para sus vidas. Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga.